Ortega ha visitado escritores y dibujantes con los que ha hablado del miedo. Miedo como motor de creación y también como un tópico literario. En su última pasada visitará a un escritor que es también su amigo. ¿Pueden los miedos de un país traspasarse a su literatura? Jorge Baradit es el hombre indicado para hablar de esto. Autor de la trilogía de la historia secreta de Chile, Baradit reescribió los relatos oficiales y los tiñó de un aura de miedo y misterio que lo llenó de enemigos, pero también de lectores. Con Jorge Baradit, tomando té, hablando de el miedo. Cuando conocí a Jorge, hace ya 10, 11 años, tú me contaste que uno de tus primeros miedos había sido una imagen bíblica. Sí, claro. El cielo abriéndose y un Jesús de ojos rojos Sí. bajando de las nubes con un ejército celestial. En esta serie de entrevistas, que básicamente tienen que ver con lo que nos da miedo y con el miedo en general, la conversación con Álvaro Bizama quizás fue la que destapó toda esta cosa. Íbamos caminando cerca de la universidad y empezamos a hablar de por qué en Chile no había literatura del terror. Y Álvaro dice, es que no hay literatura de terror porque hay literatura de miedo. Y uno puede pasar por analizar desde el miedo toda la literatura chilena. Yeah. Incluso desde un personaje tan infantil como Mampato, que en el fondo es un adulto en un cuerpo de un niño, porque Mampato piensa como adulto, Sí, el claro. miedo a crecer. El obsceno pájaro de la noche que tenemos acá, que si bien uno puede decir que una novela de terror, pero una novela gótica y de miedo. Hasta uno puede hacer una aproximación a tu literatura como una literatura de... No sé si la palabra sea miedo, pero Yggdrasil es aterradora. 5 asusta. Sí. Yukuma también. En la historia secreta es básicamente desordenar el ADN de un país, quitarle los miedos para tratar qué es lo que hay debajo. No sé, te dejo la... A mí lo que me pasa es que somos un país tan en el límite de todo. Somos un país que está... o sea, partamos que somos una población que duerme sobre la falla geológica más terrible del planeta. O sea, ¿no? Tú cachai que acá tiembla todos los días. Todos los meses hay erupciones volcánicas, tenemos cada cierto tiempo maremotos. Somos un país que está expuesto. Nuestro mito originario es, me imagino yo, siempre unos mapuches corriendo así como ¡ah! Y viene el maremoto y por el otro lado viene el terremoto, que son Caicay y Tentén. El terremoto y el maremoto, imagínate, ese es nuestro mito originario. Es una tierra súper inquieta, mentalmente también, súper inquieta. El pueblo mapuche es un pueblo que pasa de la calma y tranquilidad más absoluta al espíritu bravo, guerrero y terrible y asesino, ¿cachai? En una guerra, también sin ningún salto intermedio. Entonces a veces me pasa que nosotros no tenemos literatura de terror porque vivimos en un entorno de miedo y terror. La novela de terror insuperable de este país es la Comisión Valech, ¿no? Cuando tú leís el informe que entrega sobre lo que pasó en la dictadura con la DINA, o cuando tú revisas la historia de Chile, te das cuenta que el terror está en un punto ciego en este país. Quizás por eso no tenemos literatura de terror. Oye, lo que hablábamos hace un rato, si pudieras hacer un ranking de los miedos de nuestro yo histórico, Sí. ¿cuáles serían los que tú has visto que más se repiten dentro de lo que has trabajado en Historia Secreta? Hay un gran miedo. Un solo gran miedo. Y ese es el denominador común que recorre toda nuestra historia y que explica... Yo sé que uno es amante de las cuñas, entonces eso lo explica todo. Yo sé que no, pero es el miedo a la inestabilidad. El gran temor de la historia de nuestro país... Perdón, curioso ¿sí? que me lo diga. La otra vez estaba hablando con un amigo que es mexicano y me decía, no, sí, lo que yo veo de Chile no es que sea un país rico, veo que es un país estable. Sí, po. Y así nos tienen juzgados en el Por resto supuesto. de Latinoamérica. Pero sí, ese es el gran objetivo, la piedra fundacional de nuestro país es la estabilidad. Y esa es nuestra piedra de tope y nuestro objetivo como país. Desgraciadamente hay países donde el objetivo es el bienestar de las personas, hay otros el objetivo es el bienestar de la comunidad. Siempre hay un centro que es humano. En nuestro país el gran temor a la inestabilidad
de todo tipo, social, qué sé yo, económica, geológica, hace que el gran temor, ese gran temor, haga actuar de maneras atroces a nuestra historia. Si tú lo piensas, en Chile el Estado históricamente, a través de toda su historia, actúa violentamente para recuperar la estabilidad. Pero violentamente, es decir, en Chile no importa la vida humana. Si la vida humana se cruza con la estabilidad, esa línea se atraviesa sin ningún problema. Por eso que tenemos toda esa cantidad de masacres, ¿cachai? El temor, ¿qué pasa cuando tú tienes temor? Eres capaz de dispararle a cualquiera. Cuando el temor es un afrodisíaco, pero también es un detonante de lo peor de cada persona. Cuando hay un terremoto, la gente sale y es capaz de pegarle un codazo a un niño. Cuando el barco se está hundiendo, eres capaz de empujar mujeres, ancianas, con tal de subirte al bote. Entonces en Chile, cuando aparece el temor de la inestabilidad política, social, viejo, salen los soldados a la calle y matan civiles, hombres, mujeres y niños. Un paradigma que se repite después a lo largo de toda nuestra historia hasta llegar a la estabilización por antonomasia, ¿no? Que es el golpe de Estado del 73. Bueno, Jorge, gracias por este viaje a las penumbras. ¿Cómo voy a dormir ahora? Es la entrevista de noche, la única que hicimos de noche. Y creo que fue un viaje forzoso y súper necesario. Y nada, gracias por ser parte.